Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Es importante señalar que hoy la Fiscalía General de la República recibe un 71% de opinión favorable. Es decir, 7 de cada 10 venezolanos tienen una opinión positiva acerca de la gestión de la Fiscalía General de la República. Tarek William Saab es abogado, político y poeta, activista por los derechos humanos desde su juventud. Fue diputado al Congreso de la República, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, luego fue electo parlamentario a la Asamblea Nacional, fue gobernador del estado Anzoátegui durante 2 periodos, fue defensor del pueblo y en el 2017 es designado fiscal general de la República. Actualmente preside la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional. En julio próximo, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, se celebrarán sus primeros 45 años de vida literaria, durante la cual ha escrito 14 libros de poesía, ensayos y crítica literaria. Han sido 31 ediciones y reediciones de esos 14 libros de poesía y crítica literaria, y de su trayectoria como poeta y como fiscal vamos a hablar a continuación. Bienvenido, fiscal general de la República, Tarek. Muchas gracias, Chemel, por la oportunidad que me das nuevamente de poder conversar sobre temas que no son solo de la coyuntura, sino de todo lo que pudiera ser de interés para la opinión pública. Estamos haciendo la primera entrevista para análisis situacional de este año. Bueno, y queda en una fecha hace unos meses de grandes noticias. Hace unos meses fue reelecto como fiscal de la República de Venezuela. Pero quisiera comenzar conversando acerca de su vida literaria. Son 45 años. ¿A qué edad comienza a escribir? ¿Recuerda su primer poema? ¿Poetas lo influían en aquel momento? ¿Y con qué corrientes literarias se identificaba más? ¿Qué ocurría en la sensibilidad de Tarek William Saab hace 45 años? Bueno, mira, esa pregunta me retrotrae a hacer un ejercicio de memoria importante, porque obviamente me hace reflexionar sobre diversos tiempos que parecieran mundos paralelos que se reencontraron. Por ejemplo, todo debería, según mi criterio, la dimensión originaria, nacer en la década de los años 60. Yo nazco el 10 de septiembre de 1962 y obviamente la década de los años 60, y yo diría hasta mediados de los 70, no lo fue la década del año 60 al 69. Yo diría del 70 como hasta el 75, 76, pudo sentir la humanidad una gran revolución cultural, una gran, yo diría, revolución espiritual, en función de luchar contra la guerra, en favor de la paz, del amor. La guerra de Vietnam, ¿no? En contra de la guerra de Vietnam, que fue una catástrofe en aquel momento sin precedentes, que tuvo una respuesta de la juventud estadounidense y mundial inmediata y que repercutió en América Latina. Obviamente la vuelta también al orientalismo fue como un regreso a filosofías orientales de las cuales en Occidente no se hablaba, como por ejemplo el budismo. También te incluiría la insurgencia o el protagonismo de los movimientos de izquierda del mundo que impactaron en América Latina y en Venezuela. Me dirá, ¿y eso qué tiene que ver con mi caso personal particular? Yo diría que aparte de haber nacido a principios de los años 60, yo siempre digo que fue un hecho, no fue de casualidad, sino una causalidad. Toda acción tiene una reacción. Que yo naciera en el Tigre, estado Anzoátegui, que significaba en ese momento, en la Venezuela de ese momento, la región en la cuenca oriental con mayor producción petrolera. O sea, hubo un descubrimiento de esos yacimientos petroleros exactamente en 1933, algo así como 3 décadas antes de yo nacer. Y el boom petrolero que se da en el Tigre en los años 30, la década de los 30, 40, 50, 60, incluso hasta mediados de los 70, fue impresionante, ¿no? Estamos hablando de una ciudad con todas las características modernas. Empezó como una comarca pequeña al principio, ¿verdad? Cuando se descubre el primer pozo petrolero, era una sabana. Obviamente habían tribus originarias allí. Los cariñas existían en esa zona, pero no había una ciudad urbana establecida previamente. Lo que se conocía en Anzoátegui era particularmente el eje de Barcelona y Puerto La Cruz. ¿Ok?
Entonces, en los años 40, 50 comienza a desarrollarse el Tigre y su explosión se ve fuerte durante ese periodo. Años 40, años 50, años 60 y mediados de los años 70. Una empresa poderosísima transnacional petrolera, la Creole, que se encargó de explotar y yo diría saquear todo el petróleo habido y por haber en esa zona de la Mesa de Guanipa, porque era la época en que las transnacionales petroleras estadounidenses se llevaban el 99% de las ganancias de las riquezas petroleras venezolanas y le dejaban el 1% si acaso a nuestro país. Obviamente todo ello cambió a raíz de la llegada al poder de Hugo Chávez, cuando se da el tema de las empresas mixtas, etcétera. Pero independientemente de ello, de ese saqueo al cual te hago mención, ¿quiénes llegaron al Tigre en ese momento? Estaban Anzoátegui. ¿Quiénes llegaron? Parte de venezolanos de todos los estados, particularmente de Margarita, particularmente yo diría en mayor número de margariteños, a trabajar en la Creole, en las empresas petroleras gringas, ¿no? Pero aparte de ciudadanos estadounidenses, había europeos como italianos, portugueses, españoles, había árabes, comunidades árabes inmensas, particularmente libaneses y sirios. Había comunidades griegas, de griegos, de Grecia, pocas, pero la había. Habían chinos. Entonces, como tú te imaginarás, o sea, el Tigre era una metrópoli, a pesar de lo apartado, una zona de encuentro. Mezcla. Sí, porque tú para ir a Ciudad Bolívar, para ir a Guayana, tenías que pasar obligatoriamente por el Tigre. Y la frontera que tenía el Tigre era, entre otros estados, como ya te mencioné, Bolívar, Guárico, si te vas por el eje de Pariaguán. Impacta la explotación petrolera en un joven de 15 años. Exacto. Con sensibilidad política. Allá iba. Entonces yo tengo que hacer ese recuento porque el hecho de, bueno, es la interpretación que yo le doy. El hecho de yo haber nacido en el Tigre me permitió, por ejemplo, tener acceso directo sin estar viviendo en Caracas. Eso de que Caracas es Caracas, lo demás en Monticulebra siempre tiene un entrecomillado. Eso es algo más bien sectario del caraqueño urbano. Porque fíjate, lo que te estoy mencionando pudiera haber tenido un parangón con Ciudad Ojeda en el Zulia, pero yo creo que el Tigre fue mucho más emblemático, a un punto tal que Miguel Otero Silva se inspiró para escribir una de sus novelas emblemáticas que habla del tema petrolero, que se llama Oficina Número 1, que yo diría es una saga posterior a Casas Muertas, que te habla de la caída de un pueblo rural, ¿cierto? Y en cambio, Oficina Número 1 es el boom petrolero, que el auge que te da para el nacimiento de una ciudad, que en este caso es el Tigre. Entonces, obviamente, fíjate, allí, en mi infancia, yo estudié en el Colegio Simón Bolívar, un colegio privado, primaria, que fundó un español, imagínate tú, un español exiliado, pues republicano español, el profesor Félix, me acuerdo. Estaba casado con una gran maestra, que fue mi maestra de primer grado, Paquita. Entonces, fíjate, yo estudié de kinder hasta sexto grado en esa escuela. ¿Y quiénes eran mis compañeros de clase, entre otros? ¿De qué nacionalidades eran? Yo los recuerdo, o sea, árabes, chinos, griegos, había hijos de portugueses, de italianos, de españoles, todos en el mismo salón de clase, y obviamente venezolanos, obviamente. La gran mayoría venezolanos criollos puros. Pero eso existía allí y digamos que esos primeros años de la década de los 60 forjaron, por eso la infancia es tan importante y por eso la educación tan básica, elemental, trascendental que tiene que ser, forjar un niño sano, con valores culturales, con valores familiares tradicionales, inculcándole incluso pensamientos humanistas, espirituales, desde que nace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi formación, aparte de esto que te menciono, de haber nacido en una ciudad como la que te refiero, que es el Tigre, aparte de ello, es mis padres inmigrantes libaneses, de una formación de izquierda, naceristas, admiraban mucho a Yamal Abdel Nasser. Yo he mencionado esto, yo de niño veía como mi padre, de forma religiosa, diariamente escuchaba Radio Habana, Cuba, en un transistor, un radiotransistor. Los discursos de Fidel, las noticias diferentes a las que podía transmitir la radio y la prensa y la televisión de la época. Porque las redes sociales actuales, dominantes en el mundo, antes era particularmente
la radio, los periódicos y las televisoras nacionales, que eran pocas, ¿no? En aquel tiempo. Entonces, de pronto habían dos televisoras comerciales, que era particularmente RCTV y Venevisión. Por cierto, fíjate tú que el noticiero de RCTV eran tan pro-yanquis y lacayos que se llamaba El Observador Creole. Llamado Pernía era el que daba la noticia. O sea, imagínate tú, el Observador Creole, porque lo que financiaba era esa empresa petrolera, era el patrocinante, ¿no? Entonces, mi infancia transcurre en medio de todo ello y mi adolescencia, obviamente. Entonces, tú me dirás, pero ¿eso qué tiene que ver con la literatura? Tiene que ver más con la política. No, pero tiene que ver mucho porque de pronto, habiendo nacido en una ciudad como la que te describo rápidamente, con unos padres progresistas de izquierda que les gustaba siempre la crítica al imperialismo, a la guerra en el Medio Oriente, a lo que le estaba pasando a Palestina, que la habían despojado de todo su territorio por parte de Israel. Eso se da luego de la Segunda Guerra Mundial a partir del imperio inglés. Inglaterra era el imperio más poderoso en aquel momento que insurge en Occidente. Luego fue Estados Unidos, que estaba poco a poco creciendo y que obviamente se catapultó a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese despojo era un tema siempre en la casa, el nacionalismo árabe, el panarabismo que defendía Nasser. Entonces, ¿cómo se vinculaba la sensibilidad literaria y la política? Sobre todo en tu caso, que desde joven sí. Asumiste una posición fuerte en defensa de los derechos humanos. Mira, yo diría que hubo un suceso interesante, un episodio del cual he hecho mención algunas veces. Nosotros nos íbamos a la escuela en un transporte escolar, ¿cierto? Pero de regreso, nos veníamos todos los muchachos de la cuadra, vamos a decirlo así. Te estoy hablando de unos 10, 12, 15 más o menos. Éramos los que en la cuadra, entre la calle Bolívar del Tigre y la calle Guevara Rojas, estudiábamos en esa escuela. Todavía varios de esos amigos comparto con ellos. Eso es algo muy bonito, ¿no? Incluso tenemos un grupo en redes para hablar entre nosotros, que creó mi hermano Douglas, se llama La Vieja Guardia del Rock. Y ahí estamos 13 de esos originarios de hace, pero mira el tiempo que te estoy hablando, 50 años, de hace 50 años, de más de 50 años. Entonces, fíjate, allí yo venía caminando de regreso ya de la clase. Fíjate que antes las clases eran de 8 a 12 del mediodía. Había la hora de regreso a la casa. Nos veníamos a pie, porque era relativamente corto, de la calle Bolívar a la Plaza Bolívar. Porque la Escuela Simón Bolívar todavía existe, por cierto, queda a una cuadra de la Plaza Bolívar. Y en la tarde tenías clases también. Entonces la clase en la tarde era de 1 a 4 de la tarde. O sea, el chance era para ir a almorzar y devolverte, ¿no? Entonces, en uno de esos regresos, mira, es como si fuese el tiempo que se detuvo, ¿no? Yo tengo buena memoria de incluso hasta de mi primer día de clase, teniendo 5 años cuando estudiaba kinder. Yo recuerdo que tenía 9 años. Yo venía como te dije, de la escuela Simón Bolívar. Y me detuve a ver, siempre me llamaba la atención detenerme en el parador de libros, en las vitrinas de libros que daba a la calle, hacia la acera, que tenía una librería también fundada por españoles, vascos. Se llamaba Librería Tixi. Todavía existe, por cierto. Está en una de las esquinas de las cuadras de la calle Bolívar. Había otra librería también que era de los dueños de la escuela Simón Bolívar. Se llamaba Librería Minerva. Ambas tenían libros de todas las editoriales en español de la época, de todas. O sea, llegaban a esa librería. Desde Seix Barral, Anagrama, editoriales argentinas, recuerdo, de todos los poetas del momento. Entonces, fíjate, pero yo me detengo porque veo un afiche en una foto, obviamente, era como una foto afiche, una foto real en blanco y negro, en un folleto de una comunidad jesuita que se llamaba Protesta, el folleto. Entonces, estaba la cara del Che Guevara y era la biografía del Che Guevara. El costo era $1. Me llamó la atención y compré ese folleto. Tenía 9 años. Obviamente, tú entenderás que lo pude haber leído. Sí. Suponte que no lo entendí. Perfecto. Pero sí pude ver fotos del Che Guevara con Yamal Abdel Nasser, del cual elogiaban mucho mis padres. Fidel Castro, con Ahmed Ben Bella, el libertador de Argelia. Y obviamente vi que era un guerrillero vinculado a movimientos revolucionarios. Y entonces eso fue, digamos, un disparador para hablarte de un momento en mi memoria interesante con solo 9 años.
para vincularme de alguna manera y profundizar a esa edad. Claro que sí, a esa edad. Claro. Porque tú escuchas ahorita hablando un niño y pudiera hablar de las cosas que ve y escucha a esa edad. ¿Qué será? Bueno, dependerá de la formación que le estén dando sus padres. Dependerá también de su curiosidad, ¿ok? Entonces, dentro de mi curiosidad y la formación que iba viendo yo en mi hogar, yo me detuve a leer, me interesó la lectura, pero eso fue increciendo, digamos que de pequeños folletos, porque también uno leía Clásico. los cómics de la época, que sí, qué sé yo, ponte tú Astro Boy, creo que era, otro era Lorenzo y Pepita, no existía Condorito todavía. Tienes buena memoria. Entonces, cuando entro en el liceo, preferí estudiar entonces en el Liceo Alberto Carnevali, un liceo público, el ciclo diversificado, de primero a tercer año, y luego el liceo básico, un ciclo básico. Ciclo básico. Luego el diversificado de cuarto y quinto fue en el Liceo Briceño Méndez. Entonces yo comienzo allí una carrera de carácter de lucha estudiantil. Cuando me eligen delegado estudiantil en mi salón, era primer año A. Luego vuelvo a ser electo en segundo año A y en tercer año C integré el Consejo General de Estudiantes 12, 13 con años. 14 años. Eso está escrito y eso está biografiado de manera metódica porque incluso hay gente que ha escrito sobre eso en los diarios de la época. Por ejemplo, el diario Antorcha del Tigre. ¿Quién lo fundó? Edmundo Barrios, nacido en Ciudad Bolívar, se vino al Tigre, funda ese diario que fue el decano de la prensa de todo Oriente. Edmundo Barrios incluso fue una influencia positiva en mi vida. Él llegó a ser diputado por el antiguo movimiento al socialismo, diputado al Congreso. Yo fui también diputado al Congreso. Con el año 98, 98 sí. el último congreso bicameral, yo lo pude, Y después entraste yo a la pude Asamblea asistir y verlo, ¿no? Constituyente, Sí, fueron unos pocos meses que estuvimos allí, existía Cámara de Diputados y Senadores. Pero ¿qué te quiero confesar con esto? Que ya cuando entro a estudiar cuarto año, con solo 15 años, tuve la oportunidad entonces de participar en un festival folclórico. Tú me dirás, bueno, ¿y tú eras cantante? No, no era nada cantante, y menos en música llanera. Pero me inscribí en ese festival y la canción con la cual participé, para que vean la influencia que había en el momento, era Canción para los Valientes de Ali I, una canción dedicada a Allende, en contra del golpe fascista en Chile. sí. Entonces, un compañero de clase de cuarto año, buen amigo, tocaba la guitarra, pero llegué de último, no importa. ¿Quién cantaba tú? ¿Tú cantabas? Yo cantaba. ¿Y qué tal? De Bueno, último. yo creo que canté bien, pero como en un festival folclórico, esa era una canción de protesta, no me eliminaron, o sea, ni siquiera... ¿Te eliminaron por la voz o por la letra de la canción? Yo creo que por la letra de la canción, porque no tenía nada que ver con la lancha Nueva Esparta o con una canción de Eneas Perdomo, una canción llanera. O sea, sin embargo, mira, esta, vamos a decir, causalidad, no casualidad. Como te dije, todo tiene una acción y reacción. Por eso yo creo en el karma positivo. Hay que hacer cosas buenas para que las reacciones sean buenas. Porque si haces cosas malas, las reacciones serán malas. Tus autores, tu primer poema, ¿qué? Pero es que tiene que ver con lo que te comento ahorita, porque allí estaban unos muchachos que eran del PRB Ruptura, el partido de Douglas Bravo. Porque fíjate, nosotros estábamos en un escenario y entonces habían sillas para los profesores y para el público, bueno, había público parado. Allí habían dos muchachos del PRB, Yamil Acero y Alfredo y Rafael Silva, el zurdo. Un día después, ponte tú, a ese festival, Yamil Acero me contacta, él estudiaba cuarto año también, y me dice que me habían visto cantar y que les interesaba hablar conmigo, pero sobre un tema político. Algo así como eso se decía así, para captarme para ingresar a una organización revolucionaria, es lo que yo entendí. Entonces él me dice, luego te voy a decir el día en que vas a hablar con la persona. Y se desapareció. A los días fui a la biblioteca, él mismo me lleva, y hablé con Rafael Silva y me invitó directamente ya a militar en uno de los frentes sociales de ruptura, que era el Frente Popular Estudiantil. Entonces, allí fue donde yo comienzo a militar en el PRB Ruptura de Douglas Bravo. Eso influyó enormemente en mi literatura, en mi cultura, en mi militancia revolucionaria, porque el PRB Ruptura, o sea, el PRB era el aparato clandestino. Todavía no había salido Douglas Bravo a la lucha pública social. Él sale en el año 79 y yo te estoy hablando del año 77.
existía un periódico que se llamaba Ruptura, donde habían temas culturales. El movimiento Ruptura tenía un frente social cultural, que era el movimiento de poderes creadores del pueblo Aquiles Nazoa. Tenía frentes juveniles liceístas, frentes campesinos, y tenía comité de defensa de los derechos humanos. Entonces, vamos a decir, me motivo a estar en un comité de defensa de derechos humanos. ¿Cuántos éramos? 2, 3, no importa, pero bueno, igual pedíamos la libertad a los presos políticos, hacíamos misas, hacíamos pintas pidiendo la libertad. Me recuerdo de Diego Salazar Padre o los presos del cuartel San Carlos. Entonces, toda esa motivación que te menciono fue como el cierre de un primer ciclo. ¿Por qué? Porque ya yo tengo 15 años, pero previo a eso, fíjate, ¿por qué canto yo la canción de Ali Primera en ese concurso? Porque así como te dije que el Tigre tuvo ese boom comercial, incluso a nivel de maní, la siembra de maní, aparte de la explotación petrolera, aparte del comercio, de todas estas personas que te menciono de tantas nacionalidades. Tuvo también un apogeo cultural. Había una casa de la cultura, la Casa de la Cultura del Tigre. A finales de los 60 y principios de los 70 existía, con un taller libre de arte de pintura, con talleres de literatura. Entonces, en medio de toda esa vorágine, existía también el amor a la música. En las radios que eran AM, se podía escuchar rock, el rock and roll de la época. Los Beatles, los Rolling Stones, sí se oían en las radios, incluso en las rocolas. Tú sabías eso, que con un medio, un real, tú ponías ahí estaban esas canciones. Ahora, ¿por qué estaban? Porque era lo que estaba de moda en esa época, vamos a estar claros. Es como que ahorita, ajá, como un niño escucha lamentablemente las canciones muchas veces con letra infame, el reggaetón. ¿Lo escucha, sí o no? Lo escucha. Entonces, cuando yo cuento que de niño yo escuchaba el rock, la gente, ¿pero cómo va a ser? Pero si eso era lo que escuchaba en la radio, eso era lo que vendían en los cassettes, en los long play. Había así como habían estas librerías que te menciono, había también una discotienda. Me recuerdo la discotienda de Alicia, una compañera amiga, la cual todavía tengo, digamos, comunicación. Bueno, mira, allí tú conseguías todos los discos, tanto de boleros como de rock and roll nacional. Yo, por ejemplo, compré el primer disco de Paul Gilman, me recuerdo, era Arcángel, se llamaba Resistencia Latinoamericana. Yo tengo ese disco, es del año 76. Mira, long play de Graham Nash, de Cat Stevens, de los Beatles, yo lo conseguí en esa discotienda, pero también casé de Ali Primera, ya voy, de la trova cubana, de Silvio Rodríguez. Yo entre segundo y tercer año yo escuchaba a Silvio Rodríguez, yo escuchaba a Ali Primera, no era solamente el rock and roll. Entonces, obviamente, mira, fue una adolescencia donde eso que tú me preguntas impactó enormemente. Y por eso un día, teniendo 15 años, yo escribo un poema. Yo machucaba cosas así, digamos, pero eso fue un primer poema ya orgánico, que empecé a escribir en un cuaderno. ¿Alguna frase? Lo titulé Lluvia. Lo que recuerdo era que había como una llovizna más o menos fuerte que pegaba hacia los ventanales. Yo estaba en un laboratorio de química o de física, no recuerdo bien, pero era un laboratorio, yo creo que era de química, un laboratorio de química que quedaba hacia unos ventanales, hacia unos árboles, y entonces el olor a tierra mojada, la lluvia, me inspiró a escribir ese poema. Y me lo tomé en serio de querer escribir, mira, a un punto tal, me lo tomé en serio, que yo quería estudiar cuando tenía 13 años, que estaba en segundo grado, Derecho. Pero ya luego, cuando entré a cuarto y quinto, cambié para estudiar letras. Entonces, como el PRD dominaba en la ULA, en la Universidad de los Andes, y mis compañeros de cuadra, toditos se fueron a estudiar a Mérida. Cuando te digo toditos, o sea, se fueron a estudiar física, medicina, etcétera. Entonces yo dije, bueno, mis compañeros se fueron todos, los vecinos, a Mérida. Mucha gente me pregunta, pero ¿por qué no te fuiste a Caracas a estudiar letras? Pero influyó que el PRD era un bastión importante en la ULA, dominaba la Federación de Centros de Estudiantes, el Sindicato de Obreros, el Colegio de Profesores. Y bueno, mis compañeros de cuadra, de estudio, de escuela y de liceo, se fueron a la ULA. Y entonces eso hizo que yo fuera para allá. Pero fíjate, no nos dieron el cupo. Y entonces fundamos el Comité de Bachilleres sin Cupo de la ULA. Te estoy hablando noviembre, diciembre de 1981, teniendo yo 18 años. Ya yo había, entonces en ese tramo, estudiando en el liceo, conociendo el mundo barrio,
electo presidente del Centro de Estudiantes. Yo fui electo presidente del Centro de Estudiantes en quinto año, ¿verdad? Y eso por el PRD Ruptura. Y entonces yo comencé a escribir en el diario Antorcha, tanto artículos sobre política como poemas. Por eso mis 45 años de vida literaria, pudiéramos decir, tienen un punto de inflexión en 1980, cuando tengo 18 años. ¿Por qué? Porque comienzo a publicar, o sea, imagínate, publicar artículos, publicar poemas. Yo comencé a los 16 años a publicar artículos, pero poemas fue a los 18. ¿Dialoga el poeta con el fiscal? ¿De qué hablan? ¿En qué coinciden? Bueno, mira, todo esto que te menciono, fíjate que te he mencionado temas culturales, temas literarios, con temas espirituales, de lectura. Y eso obviamente tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con los derechos humanos, que fue mi primera militancia de carácter social. Porque cuando tú te metes a presidir un centro de estudiantes, que buscas tus reivindicaciones, que eran cuáles, imagínate en aquella época, dotar de mayor libro a la biblioteca, mejoras en la infraestructura. El pasaje. Pero nosotros íbamos más allá. Era la época de la revolución sandinista, la revolución en El Salvador, y nosotros hacíamos marchas en favor del movimiento sandinista, en contra del sionismo israelí y a favor de Palestina, desde esa vocación del liceísta. No sé si me explico. Eran marchas incluso para celebrar el 23 de enero, para la libertad de miembros de los movimientos de izquierda detenidos. Entre ellos yo recuerdo que estudiando tercer año, teniendo 14 años, en la propia librería Tixi, me llamó la atención un libro que se llamaba Después del túnel, escrito por Diego Salazar Padre, que te hablaba de la fuga del cuartel San Carlos. Porque a Diego Salazar Padre, que era del PRD, lo detienen por presuntamente cooperar con la fuga del cuartel San Carlos. Y él dentro de la cárcel escribe el libro. Entonces, imagínate tú, lo condenaron a la máxima pena por escribir ese libro, que era instigar a la rebelión. En el pasado, en la Cuarta República, no era solo masacres, desapariciones forzadas, fueron 3.000, acribillamiento de muchachos, de personas en manifestaciones, o campesinos por ser apoyo logístico del movimiento armado. 5.000 muertos se calcula, 50.000 personas llevadas a tribunales militares por presuntamente ser insurgentes, asesinatos selectivos de líderes que pudieron haber sido literalmente presidentes de esta nación, por ejemplo Fabricio Ojeda. ¿Tú crees que la orden que da Raúl Leone de matar a Fabricio Ojeda, que era el líder de izquierda más importante de los años 60, el 21 de junio de 1966, previamente a eso Fabricio Ojeda había sido el diputado al Congreso de mayor votación en el año 59. Luego él se va a las guerrillas, él manda una carta de renuncia al Congreso y milita en el PCB, está en el Frente Guerrillero en la Zulita, pero luego funda con Douglas Bravo, Francisco Prada Barazarte y Ángel Márquez el Partido de la Revolución Venezolana, el 21 de junio de el 23 de abril de 1966, y lo asesinan el 21 de junio de 1966, lo ahorcan luego de torturarlo. Sí. Entonces, eran los asesinatos selectivos que pudimos ver con Jorge Rodríguez Padre, que fue detenido salvajemente, torturado hasta morir. Y todas estas cosas que te menciono, la masacre de Cantaura, Yumare, el Amparo, el Caracazo, no tenían judicialización en este país. No había personas procesadas por esos asesinatos. Todos tus libros allí, quisiera que me comentaras el impacto de todos estos libros, la influencia que tuviste de otros poetas. Bueno, mira, me gustaría que pudiera la cámara captar este reciente libro. Es una antología traducida al árabe que me acaban de publicar en Egipto. Y que se presentó en la Feria Internacional en el Cairo. Son 11 países que ya han editado obras tuyas. En 11 países te lo puedo mencionar: Venezuela, México, Cuba, Colombia, Argentina, Bulgaria, Siria, Rusia, Egipto, Turquía y China. Ustedes en pantalla tienen los 31 ejemplares de esos 14 libros. Pero fíjate, este fue mi primer libro, Los Ríos de la Ira, publicado en 1987 por la editorial La Espada Rota. Este es la portada no era esta originalmente, pero quise traer esta porque hubo, ponte tú, 500 ejemplares apenas, pero 50 en esto, fíjate, artesanal.
Te estoy hablando que este libro yo lo tengo como reliquia desde el año 87 cuando fue Entre ese editado. libro y el último, ¿qué ha pasado con el poeta Tarek? Bueno, imagínate, entre ese libro y el último hay libros como este, ve. Los niños del infortunio, publicado en Cuba, traducido al chino, de ese viaje a Pakistán que hice a principios del año 2006, luego de una larga conversación con Fidel Castro, que me habló de los 3.000 médicos que había de la brigada Henry Reeve en Pakistán, cubanos, atendiendo a los 100.000, aparte de los 100.000 fallecidos, sus familiares, hubo de centenares de miles de heridos y personas que quedaron sin casa. De ese viaje que yo hice está este libro. Mira, por cierto, la foto, hay una foto muy emblemática, que es cuando nos despide Fidel a los médicos cubanos y a mi persona, cuando salimos hacia Pakistán. Bueno, ¿quién iba a creer que yo en 7 días pude escribir este libro? Fíjate, el campamento de refugiados. Después de esa experiencia. Si yo estuve ahí, mira, esta foto la hace mi hermano Douglas. Él me acompañó. Esta foto que tú estás viendo acá, niños huérfanos, el propio Gulán Rubani. Fíjate, los médicos cubanos atendiendo a los pakistaníes. Es increíble, de verdad que fue una experiencia inolvidable, irrepetible. Fíjate tú los rostros de las niñas huérfanas que quedaron sin hogar. Mira el Himalaya, nosotros llegamos a subir allí, porque allí habían también brigadas de médicos cubanos. Entonces, este es el libro mío más difundido, traducido a más idiomas, porque en digital estuvo traducido al francés. Es uno de los más queridos. Yo creo que uno los quiere a todos. Es como que tú digas, un libro es un hijo. Nosotros queremos a nuestros hijos de una manera absoluta y total, pero obviamente tienen etapas cada uno de estos libros. De ese viaje surgió también este libro, Memorias de Gulán Rubani. Porque Gulán Rubani es la persona que yo conocí en el campamento de refugiados que te mencioné, que es este que está acá. Fíjate qué increíble, ¿no? Aquí este señor que tú ves con la túnica es Gulán Rubani, el de la barba. Se acerca a la cámara, verás que es un rostro realmente increíble. Es una persona que andaba con una túnica, descalzo. Había perdido a toda su familia, imagínate, por el terremoto. Y él hablaba así de una manera que se sentía inocente y a la vez cierto desequilibrio porque enloqueció producto de esa. Entonces, de ese viaje yo hice este libro también de poemas, donde voy hablando de las abuelas del luto, que perdieron sus hijos, sus familiares, y quedaron ellas solas como mujeres ancianas, ciudades destruidas como Balacoto. O sea, de verdad, esto fue un hito importante también en mi carrera literaria. Esto yo lo escribo y publico Niño del Infortunio 2006. En 7 días lo escribí y creé. Y Memorias de Gulán Rubani, que sale en el 2007, que es una recreación poética de lo mismo, ¿no? Este libro es una antología que me publica Monte Ávila en un paisaje boreal que va de 1984 hasta el 2021, porque aquí hay poemas del 2021. Se puede conseguir este libro en las librerías del sur. Este libro, que también tiene una edición de Monte Ávila Editores, y esta segunda edición es de Badel Editores. Hoguera de una adolescencia intemporal. Esta foto es cuando tenía 30 años. De alguna manera vincula la foto con el momento en que la mayoría de estos textos los escribí. Es crítica literaria, ensayo, crónicas de viaje. Se llamaba así: Foro Joven, Literatura y Compromiso. Duró 21 días ese foro. ¿Quiénes eran los que nos daban los talleres y las clases? Premio Nobel de Literatura como Walt Soyinka, José Saramago, Augusto Roa Bastos, Mario Benedetti, Juan Goytisolo. Con ellos nosotros compartimos allí y nos daban la oportunidad de nosotros presentar nuestro trabajo. Yo cuando concurso era de escritores de 15 a 30 años, ya yo tenía publicado, para que sepas, 3 libros. O sea, yo concursé con 3 libros publicados, que era Los Ríos de la Ira, El Hacha de los Santos y Príncipe de Lluvia y Duelo. Por cierto, fíjate, Príncipe de Lluvia y Duelo es la edición original. Se ganó el premio Ramón Sucre en el año 1992 y fue editado, tiene un prólogo de Luis Alberto Crespo. Todos estos libros yo los voy a ir reeditando. Este año va a salir Los Ríos de la Ira reeditado. Este libro, Poemas Selectos, fue publicado en Colombia por Fernando Rendón. Es un libro impresionante para mí, tal vez el más bello de los que he publicado, porque tiene grabados, fíjate tú los grabados que aquí están, originales. Tiene un prólogo, posteriormente este libro tuvo un prólogo de Cortés Cabán, un poeta puertorriqueño, y este libro fue editado
por la editorial Artes Dos Gráficos de Colombia, Bogotá, con grabados de Antonio Zamudio. Entonces, fíjate, todo esto, Cielo a media asta, que es el libro mío que tiene más ediciones. Porque tú dirás, bueno, ¿por qué 31 ejemplares si tienes 14 libros? Porque, por ejemplo, este tiene 6 ediciones. Una en Cuba, una en Argentina. Tiene ediciones en Venezuela repetidas con el tiempo, pues se agotaban. Una por la Universidad de Carabobo, una por Monte Ávila, este es de Monte Ávila, el año 2003, otra en Barquisimeto, otra en Barcelona. Los libros que me preguntaste sobre discursos, aquí hay discursos míos en el Congreso Bicameral del año 99, como constituyente, como asambleísta. Este es de reciente publicación. Este salió en el 2023 y este en el 2024. Son 2 tomos que de alguna manera hablan de toda esta trayectoria. Bueno, traducciones al árabe, fíjate. Este fue mi primera traducción al árabe. Lo publicaron en Siria en el 2008. Bueno, antologías. Esta es otra antología publicada en Mérida, antología mínima. Y esta que te menciono acá fue cuando fui homenajeado en el 16 edición del Festival de Poesía. Editaron Cuando roza la tierra. Bueno, en conclusión yo diría que mi vida literaria ha influido enormemente en mi vida personal, en mi vida humana por los valores. Me preguntabas qué poetas me influyeron en esa época. Todavía. Yo los he mencionado en otros programas. Hermann Hesse, con libros como Lo de juventud. Narciso y Golmundo, Peter Casemin, Bajo las ruedas, El lobo estepario, Siddhartha, que me llevó a conocer el budismo. ¿Algún poeta venezolano en particular? El Chino Valera Mora, Ramón Palomares, Capolicán Ovalle, Gustavo Pereira, José Antonio Ramos Sucre, todo lo que fue el boom de los 60, pero también Vicente Gervasi, El techo de la ballena, Tabla Redonda, todo eso influyó para que yo, fíjate, en los años 80 me dedicara a escribir libros y en los 90 ya concursar, porque una manera de que te publicasen en esa época era que te ganaras un premio. Mi primera mención honorífica como primer finalista fue la revista Coeyú Latinoamericano, que editaba Joel Atilio Casal, el padre del viceministro de Cultura Raúl Casal. A partir de ahí fue que yo me inspiré más a querer concursar, porque veía mis libros editados. Obviamente, mira, aparte de Hermann Hesse, Khalil Gibran, un filósofo, Friedrich Nietzsche, obviamente de tanto leer todas estas cosas, yo me metía en la librería Tixi y me quedaba horas allí buscando qué libros podía llevarme. Y ahí yo conseguí el libro El Tao Te Ching de Lao Tse, por ejemplo. Ahí yo conseguí un libro muy pequeño sobre el noble sendero óctuple del budismo. Y eso me fue interesando y por eso dije, no, yo quiero estudiar letras. Entonces, cuando me hago presidente del Comité de Bachilleres sin cupo de la ULA, logramos 7, 8 meses después de lucha, tomando el rectorado, haciendo misa, tomando el viaducto, tomando la gobernación. Recuerdo que el gobernador de Mérida en esa época era un copellano, Edesio Larrío Araujo, y logramos en julio del año 1982 que 1.200 preinscritos lográramos ingresar. Entonces yo comencé a estudiar letras en la ULA en la mitad del año 82 hasta el 83, porque lo que creí iba a ocurrir no ocurrió. O sea, yo pensaba que eso era como un taller de poesía, de literatura, y de repente las materias eran que sí, no sé, la literatura grecorromana, que sí, la semántica, no sé qué. Entonces, pero me impactó enormemente todo ese viaje a Mérida porque era otra realidad, diferente a la del Tigre. Las librerías eran más grandes, tuve acceso a recitales de poesía. Conocí en persona, pude ver a Edmundo Aray, a Pepe Barrueta, a Ramón Palomares. Entonces, yo me regreso al Tigre, no quise estudiar más letras. Un poco entre la frustración, pero la esperanza, ¿no? Y me dediqué fue a escribir y a leer. Ya yo tenía, estamos hablando del año 83, tenía 21 años. ¿Tu carrera de Derecho se inicia? Bueno, allí fíjate tú, comienzo una etapa de mi vida escribiendo y leyendo, hasta que, cosa de la vida, ayudaba a mi papá a abrir el negocio, el almacén Río. Yo me dediqué a ser un ayudante de mi padre comercial. Turco. O sea, no, una pausa en mis estudios académicos, compartiendo con mi familia, con mis 4 hermanos, con mis amigos. Y teníamos un círculo de literatura. Fíjate que la distribución de los libros, surgieron otros autores que me fueron interesando.
obviamente aparte de Neruda, obviamente, bueno, había una revista literaria, fíjate, en El Tigre, volvemos al tema del Tigre. Siendo adolescente estudiando en el liceo, se llamaba En Ancas, la fundó Ramón Ordaz. Ahí yo conocí, por ejemplo, a Pablo de Roca, que fue un creador poético chileno que dicen que inspiró al propio Pablo Neruda, llegó a ser tan grande como Pablo Neruda. Ahí había toda una revista dedicada a Pablo de Roca. Luego leí la poesía de Eduardo Sifontes, el Poetica, un poeta de Barcelona, que escribió un libro excelente, se llama Rituales. Lo detienen por acusarlo de pertenecer a la guerrilla, teniendo 24, 25 años. Lo torturan salvajemente, lo meten preso en la pica, solo por una simple, vamos a decir así, señalamiento de que podía haber sido miembro de Bandera Roja a finales de los años 60. Y de la tortura él sale de la cárcel enfermo y muere. Fíjate, muere producto de toda esa vida brutal que tuvo allí Eduardo Sifontes. Yo le rendí homenaje siendo gobernador, porque todos estos poetas que te estoy mencionando, Roque Dalton también estaba en la revista En Anca, poeta salvadoreño fusilado por Joaquín Villalobos, un infiltrado de la CIA en la guerrilla del Salvador, para que veas tú qué terrible, ¿no? Roque Dalton, el poeta más importante de Centroamérica, ganador del premio de las Américas, con menos de 40 años decide irse a la guerrilla del Salvador. ¿Y quién lo mata? Su propio compañero le hace un juicio sumario, sin prueba de ningún tipo, lo acusa más bien a él, fíjate, de ser un infiltrado y lo fusilan. Todo se vio que era mentira. Pero fíjate tú la impunidad. Joaquín Villalobos debió haber estado condenado a la máxima pena, cadena perpetua, y está libre. Se fue a estudiar luego de la pacificación en El Salvador, cuando firman la paz el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y el gobierno. Se fue a estudiar a Estados Unidos y se convirtió en un asesor de conflictos. Y aquí asesoró a la Mesa de la Unidad Democrática en contra de Chávez, posterior al golpe fascista del 2002, del cual fui víctima.